Antes de comenzar con este video, rápidamente quiero mandar un saludo a Namakemono83, quien apoyó a este canal por medio de su aporte económico. Si te gustaría apoyarnos y que te mande un saludo en el próximo video, apóyame por medio del botón Gracias, que encontrarás abajo del título de este video. Cualquier cantidad que desees elegir será de gran utilidad para que este canal siga andando. Ahora sí, comenzamos. Un día jueves 28 de abril de 1949, Pedro Infante grabaría por última vez una película con Blanca Estela Pavón, pues meses después, ella perdería su vida en un accidente de aviación, de la misma forma como Pedro Infante, pero hasta 1957. La película se titulaba Lo que no pudo ser, y como primera curiosidad, su filmación completa duró menos de un mes, y como segunda curiosidad, no olvidemos que en esa época el público mexicano amaba ver a Pedro Infante y Blanca Estela como pareja. La prensa en esa época afirmaba que ambos eran pareja, pero en la vida real, quienes los conocieron afirmaban que se llevaban casi como hermanos, aunque en un principio Pedro sí intentó cortejarla. Debido a que ambos eran la pareja favorita del cine mexicano, la película era un éxito asegurado antes de ser estrenada, a pesar de ser una película dramática. Sin embargo, esta cinta tiene una escena que es el más grande hito no solamente para el cine mexicano, sino para la música de nuestro país. Y no solamente para México, sino para todo el mundo. Así que, al final de este video, escribe en los comentarios si tú ya conocías esto que te voy a compartir. En el minuto 55 de la película, vemos a Pedro cantándole a Blanca Estela la canción titulada La Casita, canción cuya letra fue escrita por el poeta mexicano José Otón y musicalizada por el compositor mexicano Felipe Llera. Ambos artistas ya habían fallecido cuando Pedro Infante inmortalizó esta grabación en la película. Sin embargo, aquí va la curiosidad. Si ponemos atención a toda la escena donde Pedro está cantando y camina junto a Blanca Estela, veremos que esta secuencia cumple con los requisitos para ser considerada un videoclip. Es decir, un videoclip es una producción audiovisual donde se representa o se interpreta visualmente el contenido o letra de una canción. Muchos consideran que la escena donde Pedro interpreta esta canción perfectamente se podría considerar como el primer videoclip formal de toda la historia, pues en esta escena se representa todo lo que Pedro Infante va cantando. Uno podría extraer esta escena y publicarla aparte, y realmente funciona, y es exacta en cuanto al formato de los videoclips de esta época. Los videoclips son los formatos de difusión más populares entre los artistas para conectarse con su público. Podemos encontrar millones de ellos en esta época en todo internet, pero Pedro Infante fue el primero en aparecer en uno, junto a Blanca Estela Pavón. En este videoclip incluso vemos efectos especiales y toda la escena es realmente entretenida, dinámica y mantiene tu atención hasta el final. Se afirma que los inicios de los videoclips como tal se remontan a la década de los años 20, desde sus fases de experimentación hasta su perfección en los años 80, pero un videoclip como tal, con las características de todos los que conocemos en esta época, sería presentado en esta película que, si me estabas prestando atención, te habrás dado cuenta que mencioné que se titulaba Lo que no pudo ser. Sin embargo, el título se cambió después a La mujer que yo perdí. La razón de este cambio fue que la película se estrenó pocas semanas después de que Blanca Estela Pavón falleció. Es decir, ella ya no alcanzó a ver esta cinta cuando se estrenó en el cine el 20 de octubre de ese año. E incluso, al inicio de la cinta, vemos que todo el equipo dedica la película a ella. Me gustaría que escribas en los comentarios si conocías este dato e incluso qué opinas sobre esta película. Te invito nuevamente a apoyarme con algún aporte por medio del botón Gracias y te saludaré en el próximo video. Muchas gracias por tu visita y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.